La esposa dio a luz y su marido la abandonó, pero su venganza días después impactó a todos. El reloj de la sala de partos marcaba las 3:47 de la madrugada, cuando Micaela Navarro supo que estaba completamente sola. No era la primera vez que lo sentía. Durante los últimos 3 meses de embarazo, Ricardo había comenzado a responder con monosílabos, a evitar su mirada cuando ella hablaba del bebé, a llegar cada vez más tarde a casa con excusas vagas sobre reuniones con clientes. Pero aquella certeza helada, que atravesó su pecho en mitad de una contracción brutal en el hospital público del sureste de Madrid, era diferente, era definitiva, porque en la pantalla de su móvil, entre las notificaciones de aplicaciones médicas y recordatorios del hospital, brillaba un mensaje recibido apenas 2 horas antes, justo cuando las contracciones se volvieron insoportables y ella llamó a Ricardo por 5ª vez sin respuesta. No estoy listo para ser padre. Necesito tiempo para pensar, no me busques. Micaela apretó los dientes mientras otra ola de dolor recorría su cuerpo. La matrona, una mujer de unos 50 años con el pelo recogido en un moño apretado, le sostuvo la mano con firmeza profesional pero sin calidez. Vamos, Micaela. Respira hondo. Ya falta poco. Pero faltaba mucho. El bebé estaba en posición transversal. Los médicos habían hablado de cesárea de emergencia, si no giraba en las próximas horas. El dolor era tan intenso que Micaela apenas podía concentrarse en las instrucciones, en los monitores que pitaban a su alrededor, en las voces que se entrelazaban con urgencia contenida. Lo único que veía, una y otra vez, era ese mensaje, esas palabras frías, elegidas con cuidado, enviadas mientras ella intentaba no gritar de terror en el asiento trasero de un taxi que olía a ambientador barato y tabaco viejo. No estoy listo. Como si ella sí lo estuviera. Como si alguien estuviera realmente preparado para traer una vida al mundo. Como si no hubiera sido él quien insistió en que dejaran de usar protección, quien le susurraba al oído que quería formar una familia con ella, quien lloraba de emoción la primera vez que vieron el positivo en el test de embarazo. Ahora, mientras su cuerpo se partía en dos y el miedo le apretaba la garganta, Micaela entendió algo que nunca imaginó que llegaría a pensar sobre el hombre con quien llevaba 8 años casada. Ricardo era un cobarde, y ella había sido una idiota. Micaela, escúchame. La voz de la matrona subió de tono. Necesito que te concentres. El bebé está girando. Tienes que empujar ahora. ¿Me oyes? Ahora. Micaela cerró los ojos con fuerza. Apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas y empujó con toda la rabia, el miedo y la desesperación que había estado conteniendo durante meses. Un grito desgarrador salió de su garganta. No sabía si era de dolor físico o de algo mucho más profundo, algo que llevaba pudriéndose dentro de ella desde la primera vez que Ricardo llegó tarde, sin dar explicaciones. Desde la primera vez que apartó la mirada cuando ella mencionó nombres para el bebé, desde la primera vez que su móvil sonó a medianoche, y él salió al balcón para contestar. Cuando el llanto del bebé llenó la sala, Micaela abrió los ojos lentamente. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero ya no sabía si eran de alivio o de desolación. La matrona le colocó al recién nacido sobre el pecho. Era pequeño, arrugado, con los ojos cerrados y los puños apretados, llorando con una fuerza que parecía imposible en algo tan frágil. «Es un niño precioso», dijo la matrona, con una sonrisa cansada. «¿Cómo se va a llamar?» Micaela miró al bebé, pasó los dedos temblorosos por su cabeza diminuta, sintió el calor de su piel contra la suya, escuchó ese llanto furioso que exigía vida, atención, amor. Y entonces, en medio del agotamiento más absoluto, en medio del abandono más cruel, sintió algo que no esperaba: claridad. No iba a llorar más por Ricardo, no iba a suplicar, no iba a rogar que volviera, no iba a ser la mujer destrozada que él esperaba encontrar cuando finalmente decidiera aparecer, con una disculpa vacía y flores marchitas. Porque mientras ella traía a su hijo al mundo sola, rodeada de extraños en un hospital público de Vallecas en plena madrugada de marzo, Ricardo estaba en algún lugar celebrando su libertad, y ella tenía algo que él nunca tendría: dignidad. Se llamará Hugo, susurró Micaela, besando la frente de su hijo, y nunca va a crecer pensando que su madre fue débil. La matrona asintió, anotando algo en el registro.
Pero antes de salir se detuvo un momento y miró a Micaela con algo parecido a la compasión. ¿Quieres que llamemos a alguien? ¿Familia? ¿Amigas? Micaela negó con la cabeza. No quería que nadie la viera así. No todavía. Cuando la puerta se cerró y quedó sola con Hugo en brazos, Micaela cogió su móvil con la mano libre. Tenía 17 llamadas perdidas, ninguna de Ricardo. Pero había un mensaje de Margarita Vega, su antigua contadora y única amiga verdadera. Estoy en la sala de espera desde las 2. Cuando estés lista, voy a verte. No estás sola, Micaela. Y por primera vez en toda la noche, Micaela sonrió, porque sabía exactamente qué iba a hacer. Margarita entró en la habitación del hospital con una bolsa térmica en una mano y una expresión que Micaela conocía demasiado bien. Esa mezcla de rabia contenida y ternura protectora que solo una verdadera amiga puede mostrar sin decir una palabra. No me mires así, murmuró Micaela, ajustando a Hugo en sus brazos. El bebé dormía profundamente, ajeno al desastre que lo rodeaba. ¿Cómo quieres que te mire? Margarita dejó la bolsa sobre la mesita y se sentó con cuidado en el borde de la cama. Te he traído caldo de tu madre. Bueno, el que ella me enseñó a hacer, porque si le digo que estás aquí sola, coge el primer tren desde Cuenca y arma la Tercera Guerra Mundial. Micaela esbozó una sonrisa débil. Su madre, Amparo, era una mujer de carácter fuerte que nunca había soportado a Ricardo. Siempre decía que tenía ojos de vendedor de coches usados. Micaela solía reírse de eso. Ya no. Todavía no quiero que nadie sepa, dijo Micaela, mirando a Hugo. Necesito pensar con claridad antes de que todo el mundo se entere y empiecen los comentarios, las miradas de pena, los consejos que no pedí. Margarita asintió, pero había algo en su rostro que hizo que el estómago de Micaela se encogiera. ¿Qué pasa? Nada que no puedas manejar, respondió Margarita, pero sus dedos tamborileaban nerviosos sobre su rodilla. Margarita. La mujer mayor suspiró hondo y sacó su móvil del bolsillo. Lo miró un momento, como si dudara, y luego se lo pasó a Micaela. Antes de que te lo enseñe, quiero que respires. Quiero que recuerdes que tú tienes a Hugo, que tienes tu dignidad, y que esto solo confirma que tomaste la decisión correcta al no suplicarle que volviera. Micaela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cogió el móvil con la mano temblorosa. La pantalla mostraba el perfil de Instagram de Melissa Suárez. Micaela conocía ese nombre. Lo había visto aparecer en los me gusta de Ricardo durante los últimos meses, en comentarios coquetos que él siempre justificaba como estrategia de marketing, porque Melissa era influencer y podía atraer clientes. Pero lo que Micaela vio en esa pantalla no tenía nada que ver con marketing. La primera foto mostraba una terraza al atardecer, copa de vino blanco, mar de fondo, luz dorada. La mano de un hombre, con el reloj que Micaela le había regalado a Ricardo en su último aniversario, entrelazada con la de Melissa. El pie de foto decía, mientras unos viven atrapados en el pasado y el drama, otros eligen el amor verdadero y la ligereza. Gracias por encontrar a alguien que me ve de verdad. Nuevos comienzos. Amor sin miedos. Publicado hacía 3 horas. 3 horas después de que Hugo naciera. Micaela deslizó la pantalla hacia arriba, incapaz de detenerse. Más fotos. Ricardo y Melissa en un restaurante elegante, brindando con champán, abrazados frente al mar. Él sonriendo de una manera que Micaela no le veía desde hacía meses. Y los comentarios. Cientos de comentarios. ¡Qué pareja tan bonita! Por fin alguien que valora lo que tienes, Meli. Se nota que estáis hechos el uno para el otro. Pero también había otros. ¿No estaba casado este tío? ¡Qué poca vergüenza! Su mujer acaba de dar a luz. Destructora de hogares. Asco de persona. Micaela sintió que el aire no le llegaba a los pulmones. Devolvió el móvil a Margarita y cerró los ojos con fuerza, intentando controlar las náuseas. Respira, Micaela, susurró Margarita, apretándole la mano. Respira. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? La voz de Micaela salió rota, apenas un hilo. No lo sé con seguridad, pero por las fotos, al menos 2 meses, quizá más. 2 meses. Mientras ella estaba en el 3er trimestre, con las piernas hinchadas, el dolor de espalda constante, el miedo creciendo cada noche porque Ricardo llegaba cada vez más tarde y más distante. Mientras ella preparaba la habitación del bebé sola,
montando la cuna con un vídeo de YouTube porque él siempre tenía reuniones urgentes, mientras ella lloraba en silencio en la ducha, preguntándose si había hecho algo mal. Él estaba con Melissa, riendo, brindando, publicándolo en redes sociales como si Micaela no existiera, como si Hugo no existiera. ¿Dónde están ahora?, preguntó Micaela y su voz ya no sonaba rota, sonaba fría, peligrosamente fría. Marbella. Se hospedaron en una casa rural cerca de la playa. Melissa lo ha etiquetado en todas las historias. Micaela abrió los ojos y miró fijamente la pared blanca del hospital. Había una mancha de humedad en la esquina, pequeña pero visible. Nadie la había arreglado. Nadie se había molestado en cubrirla. Igual que nadie se había molestado en decirle la verdad sobre su marido. Micaela. Margarita apretó su mano con más fuerza. Sé lo que estás pensando, pero no hagas nada precipitado. Ahora tienes que centrarte en Hugo, en recuperarte, en... Necesito que me traigas algo de casa. La interrumpió Micaela girando la cabeza para mirarla directamente. La carpeta azul marino que está en el cofre pequeño de mi despacho. La llave está en el cajón de mi mesita de noche, dentro de una caja de madera con forma de libro. Margarita frunció el ceño. La carpeta con los documentos de la empresa, esa misma. ¿Para qué? Porque Ricardo cree que la empresa es suya, cree que tiene el control, cree que puede abandonarme, humillarme públicamente y seguir viviendo su vida perfecta sin consecuencias. Micaela miró a Hugo, que seguía durmiendo plácidamente. Pero se equivoca. Margarita la estudió en silencio durante unos segundos. Luego, una sonrisa lenta, casi peligrosa, apareció en sus labios. ¿Vas a hacer lo que creo que vas a hacer? Voy a recordarle quién realmente sostiene todo. Micaela pasó un dedo suave por la mejilla de Hugo. Y voy a asegurarme de que nunca, nunca más, vuelva a subestimar a la mujer que dejó sola en un hospital. Margarita se levantó, cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Tardó 1 hora en ir a tu casa y volver. ¿Necesitas algo más? Micaela negó con la cabeza, pero cuando Margarita ya había salido, susurró para sí misma, con una determinación helada, solo justicia. Y mientras Hugo dormía en sus brazos, Micaela comenzó a planear exactamente cómo iba a destruir el mundo perfecto de Ricardo Navarro. Margarita regresó al hospital exactamente 58 minutos después, con la carpeta azul marino bajo el brazo y una expresión de satisfacción apenas contenida. Tuve que pasar por delante de tu vecina del cuarto, doña Remedios. Me preguntó si sabía algo de ti, que llevaba días sin verte. Le dije que estabas en Segovia visitando a una prima. Micaela asintió sin apartar la vista de Hugo, que ahora estaba despierto, observándola con esos ojos claros e indefensos que le partían y reconstruían el corazón al mismo tiempo. Gracias, murmuró extendiendo la mano hacia la carpeta. Margarita se la entregó y se sentó nuevamente en la silla junto a la cama. Había algo ceremonial en ese gesto, como si ambas supieran que lo que estaba dentro de esa carpeta iba a cambiarlo todo. Micaela abrió el cierre con cuidado. El olor a papel viejo y tinta de impresora le trajo recuerdos nítidos. La oficina del abogado, don Ernesto Cifuentes, un hombre de casi 70 años con gafas de montura dorada y una voz pausada que inspiraba confianza. Había sido él quien, 3 años atrás, le advirtió sobre algo que Micaela nunca imaginó que necesitaría recordar. Señora Navarro, en caso de problemas futuros usted debe proteger su patrimonio, no por desconfianza sino por prudencia. Ricardo se había burlado de esas palabras. Dijo que don Ernesto era un viejo paranoico, que ellos eran un equipo, que el amor no necesitaba papeles firmados con letra pequeña, pero Micaela había escuchado al abogado, y había firmado. Ahora, con las manos todavía temblorosas, pasaba los dedos por los documentos que podían destruir a Ricardo, con la misma frialdad con la que él la había abandonado. ¿Recuerdas cuando la empresa casi quebró?, preguntó Micaela sin levantar la vista. Perfectamente. Fue en 2022. Los clientes dejaron de pagar. Ricardo había invertido mal en esa campaña de publicidad carísima que no funcionó, y el banco os amenazó con embargar la oficina. Exacto. Micaela extrajo el primer documento, un contrato notarial con sellos oficiales. Para salvar la empresa, necesitábamos un préstamo urgente de 50.000 euros.
Pero Ricardo tenía el nombre manchado por impagos antiguos de cuando montó aquel negocio de informática que fracasó antes de conocerme. Margarita asintió lentamente, empezando a comprender. Y solo tú podías pedirlo. Solo yo. Así que don Ernesto me aconsejó reestructurar la empresa legalmente, transferir la mayoría de las acciones a mi nombre, registrar la oficina comercial como propiedad mía y poner las cuentas principales bajo mi control. Todo legal, todo documentado. Micaela levantó la vista hacia Margarita y en sus ojos había algo que no estaba allí 2 días atrás. Determinación pura. Ricardo firmó los papeles sin leerlos. Dijo que confiaba en mí. Quedaba igual quien figurara como propietario mientras siguiéramos siendo un equipo. Dios santo, susurró Margarita. ¿Cuánto tienes exactamente? Micaela desplegó la hoja principal del contrato sobre la cama, con cuidado de no molestar a Hugo. 75% de Navarro Consultoría. Ricardo tiene un 25% simbólico y el título de director, pero no puede tomar decisiones financieras importantes sin mi firma. La oficina en la calle Bravo Murillo está a mi nombre. El coche que él usa, un Audi A4 del 2020, está registrado como bien de la empresa, que es mía. Y la cuenta comercial principal donde entran todos los pagos de los clientes, tiene mi nombre como titular. Margarita se llevó una mano a la boca. Micaela, él no tiene nada. Tiene su reputación. Tiene su imagen de empresario exitoso. Tiene a los clientes que creen que él es el cerebro detrás de todo. Micaela cerró la carpeta con un golpe seco. Pero eso se acaba hoy. ¿Qué vas a hacer? Micaela miró por la ventana. Fuera, el cielo de Madrid amanecía gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Era lunes. Los coches empezaban a llenar las calles. La ciudad despertaba, indiferente al dolor de una mujer recién parida en un hospital público. Ricardo tiene una reunión importante el viernes. Lo sé porque lo vi anotado en su agenda hace 2 semanas. Va a presentar un proyecto de expansión a 20 clientes potenciales en el salón de eventos del restaurante La Bracería, en Chamberí. Quiere abrir sedes en Valencia y Sevilla. Ya ha hecho publicaciones en redes sociales insinuando grandes anuncios para captar atención. Y yo voy a estar allí. Micaela acarició la cabeza de Hugo, que bostezaba diminuto. Voy a entrar con Hugo en brazos, con estos documentos en la mano, y voy a decirles a todos esos clientes quién soy realmente. Voy a explicarles que el hombre que tienen delante no tiene autoridad legal para firmar nada, que todos los contratos deben pasar por mí, y que cualquier inversión que hagan sin mi aprobación será nula. Margarita se quedó en silencio unos segundos, procesando la magnitud de lo que Micaela acababa de decir. Va a ser humillante para él, delante de todos, como fue humillante para mí dar a luz sola mientras él brindaba champán con su amante en Marbella, como fue humillante ver sus fotos en Instagram mientras yo sangraba en una sala de hospital, como fue humillante leer comentarios de desconocidos diciendo que soy una mujer amargada que no supo mantener a su marido. La voz de Micaela no tembló, no gritó. Era fría, precisa, quirúrgica. Margarita respiró hondo. ¿Estás segura de esto? Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Él va a odiarte. Va a intentar destruirte de todas las formas posibles. Micaela sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Solo hielo. Que lo intente. Pero esta vez, Margarita, esta vez yo tengo todas las cartas, y él no tiene ni idea. Margarita asintió lentamente, y luego, para sorpresa de Micaela, sonrió también. Está bien. Entonces necesitamos prepararlo todo. Yo llevaré mi tablet con copias digitales de los documentos por si alguien quiere verificarlos. Tú tendrás los originales. Y necesitas estar presentable, no como alguien que acaba de salir del hospital, sino como la propietaria de una empresa que sabe exactamente lo que vale. No tengo fuerzas para ponerme tacones y maquillaje de revista. No te lo estoy pidiendo. Te estoy diciendo que vayas tal como eres. Una madre recién parida que fue abandonada y que aún así tiene más dignidad en el dedo meñique que Ricardo en todo su cuerpo. Margarita se levantó y recogió su bolso. Ahora descansa. Yo me encargo de conseguir la hora exacta de esa reunión y de avisar a algunos de esos clientes de que hay información importante que deben escuchar antes de firmar nada. Margarita, la mujer se detuvo en la puerta. Gracias. Por todo. Margarita le guiñó un ojo.
Guarda las gracias para cuando veas la cara de Ricardo el viernes. Y salió, dejando a Micaela sola con Hugo, y con la carpeta azul que contenía el futuro de un hombre que nunca debió subestimarla. Micaela cerró los ojos, sintiendo el peso cálido de su hijo en el pecho y el peso helado de la justicia en sus manos. 4 días. Solo 4 días para que Ricardo Navarro descubriera que la mujer que abandonó no era la misma que había conocido. Y cuando lo hiciera ya sería demasiado tarde. Micaela recibió el alta médica el miércoles por la tarde, 5 días después del parto. Hugo pesaba apenas 3 kilos 200 gramos. La pediatra, una mujer joven con el pelo recogido en una trenza, le entregó una lista de instrucciones sobre lactancia, cambios de pañal, señales de alarma y citas de seguimiento. ¿Tienes ayuda en casa?, preguntó la doctora, mirándola con una mezcla de profesionalidad y preocupación apenas disimulada. Micaela asintió, sosteniendo a Hugo contra su pecho. Mi amiga se queda conmigo unos días. No mencionó que Margarita había cancelado una visita a sus hijos en Salamanca para quedarse con ella. No mencionó que su madre seguía sin saber nada porque Micaela no había encontrado aún las palabras para explicarle que su yerno había desaparecido justo cuando más lo necesitaba. La doctora le dio una palmadita suave en el hombro. Cualquier cosa, llamas al centro de salud. Y recuerda, los primeros días son los más duros, pero mejora, te lo prometo. Micaela salió del hospital con Hugo en el carrito que había comprado sola 2 meses atrás, mientras Ricardo estaba en una feria de negocios en Barcelona. Ahora sabía que probablemente había estado en Marbella con Melissa, construyendo la mentira que terminaría destrozándolos a ambos. Margarita la esperaba en el aparcamiento, con el coche encendido y calefacción puesta. Marzo en Madrid podía ser traicionero. Días soleados que prometían primavera y noches heladas que recordaban que el invierno aún no se había rendido del todo. El trayecto hasta el piso de Micaela fue silencioso. Hugo dormía, ajeno al mundo. Margarita conducía concentrada, evitando baches, y Micaela miraba por la ventanilla, viendo pasar su barrio, su vida, su rutina que ya no existía. Cuando llegaron al portal del edificio, Micaela sintió un nudo en el estómago. Era un bloque de los años 80, de ladrillo visto, con 5 plantas y sin ascensor. Ella vivía en el tercero. Subir esas escaleras con Hugo y la bolsa del hospital iba a ser una tortura. Pero Margarita, como siempre, ya lo había pensado. Tú sube despacio con el niño. Yo me encargo de las bolsas. Tardaron casi 10 minutos. Cada escalón era un esfuerzo. Micaela sentía punzadas en el abdomen, el cuerpo recordándole que había traído una vida al mundo apenas 70 horas atrás. Cuando finalmente llegó al rellano del tercero, tuvo que apoyarse en la pared para recuperar el aliento. La puerta de su piso estaba cerrada. Nadie había entrado. Nadie había dejado flores. Nadie había llamado preguntando por ella. Micaela sacó las llaves y abrió. El piso olía a cerrado, a vida interrumpida. En el salón, todavía estaba la taza de té que había dejado a medio beber la noche antes de entrar en trabajo de parto. En el sofá, la manta doblada donde solía sentarse a leer nombres de bebé en una aplicación del móvil. En la estantería, la foto de boda donde Ricardo y ella sonreían bajo un cielo de agosto, creyendo que el amor era suficiente. Margarita entró detrás de ella y dejó las bolsas en el suelo con un suspiro. Voy a abrir las ventanas. Esto necesita aire. Micaela no respondió. Caminó lentamente hasta la habitación que habían preparado para Hugo. La cuna estaba montada. La había montado ella sola, maldiciendo cada tornillo. Había una cómoda pequeña con ropa de bebé doblada, bodys blancos, pijamas azules, mantas suaves. En la pared, un vinilo con forma de luna y estrellas que Ricardo prometió pegar y nunca lo hizo. Dejó a Hugo en la cuna con cuidado infinito. El bebé se movió ligeramente, pero no se despertó. Micaela se quedó allí, de pie, mirándolo. Y entonces, por primera vez desde que había leído aquel mensaje en el hospital, lloró. No fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de rabia, de agotamiento, de alivio, de miedo. Fueron todas las emociones que había estado conteniendo, porque no podía permitirse el lujo de derrumbarse mientras estaba sola en un hospital. Margarita entró en la habitación sin hacer ruido y la abrazó por detrás. Llora todo lo que necesites, pero después te duchas, comes algo caliente y descansas.
Porque el viernes necesitas estar entera. Micaela asintió entre sollozos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto solo empeora las cosas? Las cosas no pueden empeorar más de lo que ya están. Él te abandonó en el peor momento, te humilló públicamente, y ahora está viviendo su vida como si tú nunca hubieras existido. Margarita le apretó los hombros con firmeza. Lo único que vas a hacer el viernes es decir la verdad. Y la verdad, Micaela, no necesita disculpas. Durante los 2 días siguientes, Micaela intentó establecer una rutina con Hugo. Las noches eran eternas. El bebé lloraba cada 2 horas, quería comer, necesitaba cambios de pañal, se despertaba asustado por su propio reflejo en la luz tenue del pasillo. Micaela dormía en fragmentos de 30 minutos, con el cuerpo dolorido y la mente nublada por el cansancio. Pero cada vez que sentía que iba a rendirse, recordaba las fotos de Ricardo y Melissa brindando en Marbella, y algo dentro de ella se endurecía un poco más. El jueves por la noche, Margarita preparó té de manzanilla y se sentó con ella en el sofá, mientras Hugo finalmente dormía en su cuna. He confirmado la hora. Mañana a las 7 de la tarde. Micaela bebió un sorbo de té, sintiendo el calor bajar por su garganta. ¿Sabes si Melissa va a estar allí? Según su Instagram, sí. Ha publicado una historia esta mañana probándose un vestido rojo con el texto: lista para una noche importante al lado de mi amor. Margarita hizo una pausa. Es una imbécil. Micaela casi sonrió. Mejor. Quiero que esté allí. Quiero que vea exactamente lo que ayudó a destruir. Margarita asintió, y luego sacó su tablet. He preparado una presentación con todos los documentos escaneados. Escrituras, contratos, registros mercantiles. Todo está en orden. Si alguien duda, solo tenemos que mostrarlo. ¿Y si Ricardo intenta detenerme? Si se pone violento, no lo hará. Hay demasiada gente. Y si se atreve, mejor. Que todos vean de qué está hecho realmente. Micaela dejó la taza sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. Estaba agotada. Tenía ojeras marcadas. El pelo sin lavar desde el hospital. Las manos agrietadas de tanto lavar biberones y cambiar pañales. No parezco una empresaria. Parezco una madre destrozada. Margarita le apartó las manos del rostro con suavidad. Eres ambas cosas. Y eso, Micaela, es exactamente lo que necesitas que vean. No vayas maquillada como una ejecutiva de revista. Ve tal como estás, real, humana, con tu hijo en brazos. Que vean lo que Ricardo dejó atrás mientras se iba de fiesta con esa mujer. Micaela respiró hondo. ¿Y si no funciona? ¿Y si nadie me cree? Te van a creer, porque tienes la verdad de tu lado. Margarita señaló la carpeta azul que descansaba sobre la mesa. Y esa verdad está firmada, sellada y registrada en un notario. Esa noche, Micaela apenas durmió. Hugo estuvo inquieto, como si percibiera la tensión en el aire. A las 5 de la madrugada, mientras le daba el biberón en la penumbra de la cocina, Micaela miró por la ventana. Madrid despertaba lentamente. Las primeras luces se encendían en los edificios vecinos. Alguien sacaba la basura. Un repartidor pasaba en moto. La vida seguía, indiferente, inmutable, pero la de Micaela estaba a punto de cambiar para siempre, porque en 14 horas, una semana después de haber dado a luz sola, Ricardo Navarro iba a descubrir que la mujer que había abandonado era mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó, y cuando lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. El salón de eventos de la bracería estaba decorado con elegancia discreta, luces cálidas, mesas altas con manteles blancos, copas de vino dispuestas en bandejas sobre una barra lateral. Era viernes por la noche, exactamente una semana después de que Hugo naciera, y el murmullo de conversaciones educadas llenaba el espacio mientras los invitados llegaban en grupos pequeños, algunos con maletines, otros con tablets bajo el brazo. Ricardo Navarro estaba en su elemento. Vestía un traje gris oscuro que Micaela le había ayudado a elegir 6 meses atrás, corbata azul marino, zapatos recién lustrados. Sonreía con esa confianza natural que siempre le había abierto puertas. Estrechaba manos con firmeza, hacía bromas ligeras que arrancaban risas corteses. A su lado, Melissa Suárez irradiaba satisfacción en un vestido rojo ajustado, tacones de aguja y un anillo nuevo en el dedo anular que no dejaba de mostrar cada vez que sostenía su copa de vino blanco. «Gracias por venir», decía Ricardo a un hombre de unos 50 años con barba cuidada. «Sé que el proyecto es ambicioso,
pero creo firmemente que Valencia y Sevilla son mercados que no podemos ignorar. Navarro Consultoría está lista para crecer, y quiero que ustedes formen parte de ese crecimiento. El hombre asintió, interesado. He visto tu trabajo en Madrid, tienes buenas referencias, pero una expansión así requiere capital importante. ¿Cuánto estás buscando exactamente? 200.000 euros iniciales. Con ese capital podemos abrir las 2 sedes en 6 meses. Ricardo bebió un sorbo de su copa relajado. Tengo todo detallado en la presentación que vamos a ver en unos minutos. Melissa se acercó y le pasó la mano por el brazo con gesto posesivo. Estoy tan orgullosa de ti, amor. Esto es solo el principio. Ricardo le sonrió y le besó la frente. Algunos invitados miraron con discreción. Otros apartaron la vista, incómodos. No todos sabían que Ricardo estaba casado, o que acababa de serlo hasta hace pocos días, pero los rumores ya habían empezado a circular en ciertos círculos profesionales. A las 7:15, cuando ya había unas 25 personas en el salón, Ricardo se dirigió al pequeño atril colocado en el frente, junto a una pantalla donde proyectaría su presentación. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Sé que muchos de ustedes tienen agendas apretadas, así que voy a ser breve y directo. Esta noche quiero hablarles de una oportunidad que... La puerta del salón se abrió, y Micaela Navarro entró. El murmullo de conversaciones se detuvo como si alguien hubiera cortado el sonido de golpe. Micaela llevaba unos vaqueros simples, una camisa blanca arrugada, el pelo recogido en una coleta baja. No llevaba maquillaje. Tenía ojeras profundas, pero en sus brazos, envuelto en una manta celeste, estaba Hugo, y en su mano derecha, la carpeta azul marino. Detrás de ella Margarita entraba con paso firme sosteniendo una tablet. Ricardo se quedó paralizado. El color desapareció de su rostro. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Melissa dejó caer su copa. El cristal estalló contra el suelo con un ruido seco que resonó en el silencio absoluto. Micaela caminó despacio hacia el centro del salón. No miró a Ricardo todavía. Primero se dirigió a los invitados, con voz tranquila pero firme. Buenas noches, señores. Disculpen la interrupción. Mi nombre es Micaela Navarro. Hizo una pausa, ajustando a Hugo en sus brazos. Soy la esposa de Ricardo Navarro, y antes de que firmen cualquier contrato o transfieran cualquier cantidad para este proyecto, necesito aclarar algo muy importante. Uno de los hombres en la primera fila frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Micaela respiró hondo, y finalmente miró a Ricardo. Él seguía inmóvil, con las manos aferradas al atril como si fuera lo único que lo mantenía de pie. El hombre que está frente a ustedes no posee autoridad legal para representar Navarro Consultoría. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Eso es ridículo, intervino Melissa recuperando la compostura. Ricardo es el director de la empresa. Todo el mundo lo sabe. Micaela ni siquiera la miró. Es director en título, sí, pero no es propietario. Yo sí. Levantó la carpeta azul. Poseo el 75% de Navarro Consultoría. Todos los bienes, incluyendo la sede comercial, las cuentas bancarias principales y el vehículo que él conduce, están registrados exclusivamente a mi nombre. Margarita se adelantó y proyectó en su tablet los documentos escaneados, mostrándolos a los invitados más cercanos. ¿Cómo? La voz de Ricardo salió rota, apenas un susurro. Micaela, por favor que, Ricardo. La voz de Micaela no tembló. Por favor no te avergüence. Por favor no cuente la verdad. Como tú no me dijiste la verdad cuando me escribiste, no estoy listo para ser padre, mientras yo estaba dando a luz sola en un hospital, el silencio se volvió pesado, incómodo. Algunos invitados intercambiaron miradas. Otros bajaron la vista. Micaela continuó, y ahora su voz llevaba el peso de todo el dolor contenido durante días. Hace 5 días di a luz a nuestro hijo, sola, durante 12 horas. Luché en una sala de partos sin nadie a mi lado. Mientras tanto, Ricardo estaba en Marbella celebrando su liberación con ella. Señaló a Melissa con un movimiento de cabeza, brindando champán, publicando fotos en Instagram, riendo. Melissa retrocedió un paso, pálida. Un hombre de unos 60 años, con el pelo completamente blanco, dio un paso adelante. ¿Esto es cierto, Ricardo? Ricardo abrió la boca, pero no salió nada coherente. Nosotros,
Es complicado. No es complicado. Micaela abrió la carpeta y extrajo varios documentos. Es muy simple. Hace 3 años, cuando la empresa estuvo a punto de quebrar, yo salvé este negocio con mi nombre limpio y mi firma. Ricardo tenía deudas, impagos, un historial financiero desastroso. El banco solo aceptó el préstamo si yo era la propietaria mayoritaria. Él firmó todo sin leer, y ahora pretende usar mi empresa para conseguir inversiones que legalmente no puede gestionar sin mi autorización. Margarita pasó la tablet a varios invitados. Uno por uno, fueron leyendo los contratos, las escrituras, los registros mercantiles. Sus expresiones pasaron de la confusión al entendimiento, y luego, a algo parecido al disgusto. Esto es, el hombre de pelo blanco negó con la cabeza. Ricardo, ¿nos ibas a hacer firmar contratos que no tenías derecho a ofrecer? No, yo pensé... Ricardo miró a Micaela con desesperación. Micaela, por favor, podemos hablar de esto en privado. No delante de toda esta gente. Como tú hablaste conmigo antes de abandonarme, como me consultaste antes de publicar fotos con tu amante mientras yo sangraba en un hospital. Micaela dio un paso hacia él, y por primera vez, su voz se quebró ligeramente. Me dejaste en el momento más vulnerable de mi vida, Ricardo. Me humillaste públicamente. Dejaste que la gente hablara de mí como si yo fuera el problema, como si yo no hubiera sido suficiente para mantenerte feliz. Hugo empezó a llorar suavemente. Micaela lo meció con ternura recuperando la compostura. Pero lo que nunca supiste es que mientras tú construías tu imagen, yo sostenía todo sobre mis hombros. Y ahora, estás libre, exactamente como querías. Hizo una pausa y se dirigió nuevamente a los invitados. La empresa continuará funcionando, pero bajo nueva gestión. Todos los contratos firmados por Ricardo a partir de hoy quedan cancelados. Si desean seguir trabajando con Navarro Consultoría, pueden contactarme directamente. Sacó unas tarjetas de visita de su bolsillo y las dejó sobre una mesa cercana. Mi número y correo están ahí. Luego, sin prisa, caminó hacia la puerta. Nadie la detuvo. Nadie dijo nada. Margarita la siguió, no sin antes lanzar una última mirada helada a Ricardo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, el salón quedó sumido en un silencio brutal. Ricardo seguía de pie junto al atril, temblando, con los ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Melissa intentó acercarse a él, pero Ricardo la apartó con un movimiento brusco. El hombre de pelo blanco fue el primero en moverse. Recogió su abrigo y se dirigió hacia la salida sin decir palabra. Otros lo siguieron. Uno por uno, los invitados comenzaron a abandonar el salón. Alguien murmuró al pasar junto a Ricardo. Vergonzoso. Otro simplemente negó con la cabeza. En menos de 5 minutos, el salón estaba vacío excepto por Ricardo, Melissa y el camarero que recogía los restos de la copa rota en el suelo. Ricardo se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en toda su vida, entendió lo que significaba perderlo todo. Micaela no recordaba cómo había llegado hasta el coche. Solo recordaba el peso de Hugo en sus brazos, el sonido de sus propios pasos en el pavimento mojado. Había empezado a llover, y la mano firme de Margarita guiándola hasta el asiento del copiloto. «Respira», le dijo Margarita mientras arrancaba el motor. Ya está hecho». Micaela miró por la ventanilla. Las luces de Madrid se difuminaban con la lluvia, creando reflejos dorados en el asfalto. Hugo había dejado de llorar y ahora dormía profundamente, ajeno al terremoto que su madre acababa de provocar. «¿Crees que hice lo correcto?», susurró Micaela. Margarita la miró de reojo mientras conducía. «¿Tú qué crees?». Micaela no respondió de inmediato. Cerró los ojos y revivió el momento. La cara de Ricardo descomponiéndose, el silencio pesado de los invitados, las miradas de juicio y lástima mezcladas. Había sido brutal, había sido público, había sido irreversible. «Creo que sí», respondió finalmente con voz más firme. «Creo que era lo único que podía hacer para recuperar mi dignidad». Margarita sonrió sin apartar la vista de la carretera. «Pues ya está. Ahora viene lo difícil. Reconstruir». Cuando llegaron al piso, Micaela acostó a Hugo en su cuna y se dejó caer en el sofá, exhausta. El móvil empezó a vibrar casi inmediatamente. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de WhatsApp que no paraban de llegar. Margarita le quitó el teléfono de las manos.
Déjame ver qué hay antes de que te estreses. Revisó la pantalla durante unos segundos, y su expresión se endureció. Ricardo te ha llamado 17 veces. Melissa, 4. Y tienes mensajes de... Hizo una pausa. De gente que estaba en el evento. ¿Qué dicen? Margarita respiró hondo y leyó algunos en voz alta. Micaela, soy Javier Montes. Solo quería decirte que lamento mucho lo que has pasado. No tenía ni idea. Si necesitas hablar sobre la empresa, cuenta conmigo. No sabía que Ricardo estaba casado. Me siento fatal por haber asistido a esa reunión. Mucha fuerza. Eres una mujer valiente. Lo que has hecho hoy merece respeto. Pero también había otros. ¿Era necesario montar ese numerito? Podrías haberlo resuelto en privado. Qué vergüenza para todos. Esto es asunto vuestro, no de toda Madrid. Micaela cerró los ojos. La gente siempre va a juzgar. Da igual lo que hagas. Que juzguen. Tú no tienes que justificar nada. Margarita bloqueó el móvil y lo dejó sobre la mesa. Ahora necesitas descansar. Mañana veremos qué hacer con la empresa, con los clientes, con todo. Pero el descanso no llegó. A las 11 de la noche, alguien llamó al portero automático. Micaela, que estaba dando el biberón a Hugo en la cocina, sintió que el corazón se le aceleraba. Margarita fue hasta el interfono y descolgó. ¿Quién es? La voz de Ricardo sonó entrecortada, desesperada. Soy yo. Por favor, necesito hablar con Micaela. Solo 5 minutos. Margarita miró a Micaela, esperando una señal. Micaela negó con la cabeza. No está disponible, dijo Margarita con frialdad. Y si vuelves a llamar, llamamos a la policía. Por favor, solo quiero explicarle. No hay nada que explicar, Ricardo. Ya lo hiciste todo muy claro cuando la dejaste sola en el hospital. Margarita colgó el interfono, pero Ricardo volvió a llamar. 1 vez, 2, 3. Finalmente, Margarita descolgó de nuevo y dijo con voz cortante. Tengo una orden de alejamiento temporal preparada para presentar mañana a primera hora. Si no te vas ahora mismo, la presento esta noche, y pasas el fin de semana en comisaría. Tú eliges. El interfono quedó en silencio. Ricardo no volvió a llamar. Micaela dejó el biberón sobre la mesa con manos temblorosas. No sé si puedo hacer esto, Margarita. No sé si puedo sostener todo esto sola. Margarita se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. No estás sola. Y escúchame bien. Lo que hiciste hoy no fue venganza. Fue justicia. Ricardo te abandonó, te humilló, y pretendía usar tu empresa para beneficiarse sin tu consentimiento. Lo único que hiciste fue decir la verdad. Y si eso lo destruyó, es porque él construyó su vida sobre mentiras. Micaela asintió, tragando las lágrimas. ¿Y ahora qué? Ahora duermes. Y mañana llamamos a don Ernesto, el abogado, para formalizar la separación legal y asegurarnos de que Ricardo no pueda acercarse ni a ti ni a Hugo. Después, reorganizamos la empresa, contactamos a los clientes que quieran quedarse, y seguimos adelante. Los días siguientes fueron un torbellino. El sábado por la mañana, Micaela recibió un correo electrónico de Javier Montes, uno de los clientes que había estado en el evento. Era arquitecto y llevaba 3 años trabajando con Navarro Consultoría en proyectos de gestión administrativa. Micaela, después de lo ocurrido el viernes, quiero que sepas que confío en ti y en tu trabajo. Si la empresa continúa bajo tu dirección, cuenten conmigo. Y si necesitas referencias o apoyo para reestructurar, estoy disponible. Era un mensaje pequeño, pero significaba mucho. Micaela respondió con gratitud y profesionalidad. Ese mismo día, recibió otros 4 correos similares. No todos los clientes se quedaban, pero algunos sí, y eso era suficiente para empezar. El lunes, Margarita la acompañó al despacho de don Ernesto Cifuentes. El abogado, con sus gafas de montura dorada y su voz pausada, revisó los documentos que Micaela llevaba y asintió con satisfacción. Todo está en orden. La empresa es tuya, sin lugar a dudas. Ahora vamos a formalizar la separación legal y establecer una pensión de alimentos para el niño. Ricardo tiene obligación de contribuir económicamente, aunque haya perdido sus derechos sobre la empresa. ¿Cuánto tiempo tardará todo esto?, preguntó Micaela. Depende de si Ricardo coopera o no. Si acepta los términos, puede estar resuelto en 2 o 3 meses. Si se opone, puede alargarse hasta 1 año. Micaela apretó los labios. Él no va a aceptar nada fácilmente. Entonces nos preparamos para una batalla larga.
Don Ernesto la miró con seriedad. Pero quiero que entiendas algo, Micaela. Legalmente tú tienes todas las de ganar. Los documentos son irrefutables. Él no puede reclamar la empresa. Y en cuanto a la custodia del niño, un padre que abandona a su pareja durante el parto no tiene mucho que argumentar ante un juez. Micaela asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Esa noche, mientras acostaba a Hugo después de darle el biberón, Micaela revisó su móvil. Había un mensaje de un número desconocido. Espero que estés orgullosa de ti misma. Has destruido todo lo que construimos juntos. Pero no creas que esto termina aquí. Voy a luchar por lo que es mío. Micaela reconoció el tono. Era Ricardo, escribiendo desde otro número. No respondió. Simplemente bloqueó el contacto y dejó el móvil boca abajo sobre la mesita de noche, porque ya no tenía nada que decirle. Ricardo había elegido su camino. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. Y Micaela, por primera vez en mucho tiempo, estaba aprendiendo a vivir sin el peso de un hombre que nunca la valoró. Mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana, Micaela se acurrucó en la cama, escuchando la respiración tranquila de Hugo en la cuna a su lado, y en medio del caos, en medio del dolor, sintió algo que no esperaba: paz, pequeña, frágil, pero real, y eso, por ahora, era suficiente. 3 semanas después del evento en la bracería, Madrid seguía con su ritmo implacable, pero para Ricardo Navarro el mundo se había detenido. Estaba sentado en un bar de mala muerte en Carabanchel, a las 11 de la mañana de un martes, con su tercera cerveza a medio terminar y el móvil apagado sobre la mesa. No porque no quisiera recibir llamadas, sino porque ya nadie lo llamaba. Los primeros días después de la humillación pública habían sido surrealistas. Se despertó el sábado en el sofá de Melissa, en su piso de Malasaña, con un dolor de cabeza brutal y la certeza de que todo había sido una pesadilla. Pero cuando encendió el móvil, la realidad lo golpeó como un puñetazo. 16 mensajes de clientes cancelando contratos, 8 llamadas perdidas de colegas del sector y un correo de su propio hermano diciéndole simplemente: «No puedo creer lo que has hecho». Melissa había intentado consolarlo al principio. Le preparó café, le dijo que Micaela era una dramática y que todo se calmaría en unos días. Pero cuando Ricardo intentó abrazarla esa noche, ella se apartó con una mueca de fastidio. «Necesito pensar, ¿vale? Esto es demasiado». ¿Demasiado? Ricardo la miró con incredulidad. «Tú dijiste que querías estar conmigo. Dijiste que me amabas. Y te quiero. Pero no firmé para esto. No firmé para que mi nombre apareciera en grupos de WhatsApp como la amante que destruyó una familia. Tengo una imagen que cuidar, Ricardo. Mis seguidores... ¿Tus seguidores?» Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Eso es lo que te preocupa ahora? Melissa suspiró, evitando su mirada. «Mira, solo necesito un poco de espacio. Dame unos días». Unos días se convirtieron en una semana, y una semana se convirtió en silencio absoluto. El miércoles de la segunda semana, Ricardo fue al piso de Melissa. Llamó al portero durante 10 minutos sin respuesta. Finalmente, una vecina que salía le dijo con expresión incómoda: «Si buscas a Melissa, se ha ido». Dijo algo de Barcelona, a casa de su hermana. Ricardo intentó llamarla. Bloqueada. Le escribió por Instagram, cuenta privada, sin acceso. Le mandó un correo, sin respuesta. Y entonces lo entendió. Melissa no lo había amado. Solo había amado la idea de estar con un empresario exitoso, con alguien que la paseara por restaurantes elegantes y la hiciera sentir importante. Ahora que él no era nada, ella había desaparecido sin mirar atrás. La ironía lo golpeó como un martillo. Había abandonado a Micaela por una mujer que ahora lo abandonaba a él. Intentó volver a la oficina de Navarro Consultoría en Bravo Murillo. Cuando llegó, encontró la cerradura cambiada. Llamó al interfono. Nadie respondió. Esperó en la calle durante 2 horas, hasta que vio salir a Margarita con una caja de archivos. «Margarita, por favor, necesito hablar con Micaela. Solo 5 minutos». Margarita lo miró con una frialdad que le heló la sangre. «No tienes nada que hacer aquí, Ricardo. La empresa ya no es tuya. Micaela está reorganizando todo. Y créeme, le va mucho mejor sin ti». «¿Cómo puedes decir eso? Yo fundé esta empresa. Yo conseguí esos clientes. Yo...»
Tú firmaste los papeles sin leerlos porque eras demasiado arrogante para pensar que Micaela pudiera ser más inteligente que tú. Margarita dejó la caja en el suelo y se cruzó de brazos. Y ahora estás pagando el precio de subestimar a la única persona que realmente te sostuvo todos estos años. Ricardo sintió que las piernas le temblaban. Por favor, solo déjame hablar con ella. ¿Puedo explicarle? No hay nada que explicar. Y si vuelves a acercarte, tengo una orden de alejamiento firmada por un juez que puedo presentar en cualquier momento. Margarita recogió la caja y se alejó sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Ricardo intentó buscar trabajo. Envió currículums a 5 empresas de consultoría en Madrid. 2 no respondieron. 3 le dijeron educadamente que, en este momento no tenían vacantes. Pero él sabía la verdad. Su nombre estaba quemado. La historia de lo que había pasado en la bracería se había extendido como un incendio. En un sector tan pequeño donde todos se conocían, él era ahora el hombre que había abandonado a su esposa embarazada y había intentado estafar a inversores usando una empresa que no era suya. Nadie quería contratarlo. Nadie quería asociarse con él. Su hermano, Álvaro, lo llamó finalmente una tarde. Mamá está destrozada, Ricardo. No deja de llorar. Dice que no entiende qué te pasó, que ella no te educó para ser así. No fue mi intención. ¿No fue tu intención abandonar a tu mujer mientras daba a luz? ¿No fue tu intención pasearte por Marbella con otra mientras Micaela estaba sola en el hospital? La voz de Álvaro temblaba de rabia contenida. Siempre supe que eras egoísta, Ricardo, pero nunca pensé que fueras un cobarde. Álvaro, por favor, ni se te ocurra venir a casa de los padres en Semana Santa. Mamá no quiere verte, papá tampoco, y yo menos. Y colgó. Ricardo se quedó mirando el móvil durante largos minutos, sintiendo cómo todo lo que alguna vez tuvo se desvanecía entre sus dedos. Su familia lo rechazaba. Melissa había huido. Los clientes lo habían abandonado. Micaela lo había borrado de su vida. Y la empresa que había creído suya, nunca lo fue. El dinero empezó a escasear rápidamente. Sin ingresos, sin acceso a las cuentas de la empresa, Ricardo tuvo que mudarse a un estudio diminuto en Vallecas, el mismo barrio donde Micaela había dado a luz sola. La ironía era brutal. El casero, un hombre de unos 70 años con acento andaluz, lo miró con desconfianza cuando Ricardo firmó el contrato de alquiler. 600 euros al mes, 2 meses de fianza, sin retrasos, sin excusas. Ricardo asintió, tragando saliva. 600 euros. Antes, eso era lo que gastaba en una cena con Melissa. El piso olía a humedad y las paredes tenían manchas de pintura vieja. Había un colchón en el suelo, una mesa coja y una ventana que no cerraba bien, pero era lo único que podía permitirse. Una noche, mientras comía un bocadillo comprado en un súper de descuento, Ricardo abrió Instagram. No sabía por qué. Quizá esperaba ver que Micaela había publicado algo, que se había derrumbado, que lo necesitaba tanto como él creía, pero no había nada. Su perfil seguía privado, bloqueado para él. En cambio, encontró una publicación reciente de Javier Montes, el arquitecto que había estado en el evento. Era una foto de un proyecto nuevo, con un pie de texto que decía: «Gracias a Navarro Consultoría por su profesionalismo y dedicación. Micaela, eres una líder excepcional. Un placer trabajar contigo». Los comentarios estaban llenos de apoyos. Gente que conocía a Micaela, que respetaba su trabajo, que celebraba su valentía. Y Ricardo entendió algo que lo destrozó más que cualquier otra cosa. Micaela no lo necesitaba. Nunca lo había necesitado. Él había sido solo un peso que ella había cargado durante años, creyendo que era un compañero cuando en realidad era un parásito. Cerró la aplicación y se quedó mirando el techo agrietado de su nuevo piso. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Ricardo Navarro lloró. No por arrepentimiento, no por amor. Lloró porque finalmente entendió que había destruido lo único real que había tenido en su vida, y ya no había forma de recuperarlo. 2 meses después del evento en la bracería, Micaela despertó a las 6 de la mañana con Hugo llorando en la cuna. Ya no era el llanto desesperado de un recién nacido, sino uno más rítmico, casi exigente. Tenía hambre. Se levantó con el cuerpo dolorido. Las noches seguían siendo duras. Preparó el biberón y se sentó en el sofá con Hugo en brazos. Por la ventana del salón entraba una luz tenue de mayo. Madrid empezaba a despertar.
el sonido de las persianas metálicas abriéndose, el primer autobús de la mañana, el ladrido lejano de un perro. Mientras Hugo bebía con los ojos entrecerrados, Micaela revisó su móvil. Tenía 3 correos de clientes confirmando proyectos, uno de Margarita recordándole la reunión con el contador a las 10, y un mensaje de su madre. Hija, ¿cuándo vienes a Cuenca con el niño? Tu padre pregunta todos los días. Te echo de menos. Micaela sonrió con ternura. Había tardado 2 semanas en contarle a su madre lo que había pasado. Amparo había llorado, maldecido a Ricardo en todos los idiomas que conocía, y luego había cogido el primer tren a Madrid para quedarse con ella durante una semana entera. Había cocinado, limpiado, cuidado de Hugo, mientras Micaela dormía, y sobre todo, la había abrazado en silencio cuando las palabras no eran suficientes. Voy el próximo fin de semana, mamá. Hugo ya está más grande. Quiero que lo conozcáis bien. Dejó el móvil y miró a su hijo. Hugo había crecido tanto en 2 meses. Tenía las mejillas más llenas, los ojos más despiertos, y a veces, cuando Micaela le hablaba, parecía que intentaba sonreír. Era un milagro diminuto que la mantenía en pie incluso en los días más difíciles. A las 9, Margarita llegó con 2 cafés y una bolsa de croissants. Buenos días, jefa, dijo con una sonrisa cansada pero genuina. ¿Lista para otra semana de locura? Micaela se rió mientras cogía uno de los cafés. ¿Cuándo no ha sido una locura? Desde que había tomado el control total de Navarro Consultoría, Micaela había trabajado más duro que nunca. Había perdido algunos clientes, los que estaban más vinculados a Ricardo personalmente, pero había mantenido a la mayoría. Y lo más importante, había ganado respeto. Javier Montes, el arquitecto que le había escrito aquel primer correo de apoyo, se había convertido en su aliado más valioso. No solo había renovado su contrato, sino que la había recomendado a otros 3 colegas del sector. Uno de ellos, una ingeniera llamada Nerea Solís, había quedado tan impresionada con el trabajo de Micaela que le había propuesto asociarse en un proyecto grande para el ayuntamiento de Getafe. Es mucho trabajo, le había advertido Nerea durante su primera reunión, pero si lo hacemos bien, puede abrirnos puertas importantes. Micaela había aceptado sin dudarlo, no porque necesitara demostrar nada a nadie, sino porque finalmente estaba construyendo algo que era completamente suyo. La reunión con el contador esa mañana fue larga pero productiva. Los números empezaban a cuadrar. La empresa no estaba en su mejor momento, pero era estable, y con los nuevos proyectos en camino, las perspectivas eran buenas. ¿Y qué pasa con la parte de Ricardo?, preguntó el contador, un hombre de mediana edad con gafas redondas. ¿Ha intentado reclamar algo? Micaela negó con la cabeza. Don Ernesto presentó la documentación del divorcio hace 3 semanas. Ricardo tiene derecho a vender su 25%, pero no puede gestionar nada sin mi autorización. De momento, no ha respondido a ninguna comunicación oficial. ¿Y la pensión de alimentos? El juez la fijó en 400 euros mensuales. Ricardo no ha pagado ni un céntimo todavía. Micaela apretó los labios. Don Ernesto dice que podemos iniciar un procedimiento de apremio ante el juzgado, pero que eso puede tardar meses. De momento, solo enviamos requerimientos formales cada mes. El contador asintió con gesto comprensivo. Es una situación complicada, pero legalmente estás muy bien protegida, y la empresa está a tu nombre, así que él no puede tocar nada. Micaela salió de la reunión sintiéndose extrañamente tranquila. Había algo liberador en saber que todo estaba en orden, que ya no dependía de las decisiones erráticas de Ricardo, que su futuro y el de Hugo estaban en sus propias manos. Esa tarde, mientras Hugo dormía la siesta, Micaela se permitió un momento de debilidad. Abrió Instagram y buscó el perfil de Ricardo. No sabía por qué lo hacía. Quizá curiosidad, quizá necesidad de confirmar que había tomado la decisión correcta. El perfil de Ricardo estaba casi vacío. Había borrado todas las fotos con Melissa. Las publicaciones sobre la empresa habían desaparecido. Solo quedaban unas pocas imágenes antiguas. Una foto de un café, un atardecer sin contexto, nada personal. No había publicado nada nuevo en semanas. Micaela cerró la aplicación y respiró hondo. Parte de ella, una parte muy pequeña, sentía lástima por él. Habían compartido 8 años juntos. Habían construido algo. Habían soñado con una familia.
Pero esa lástima no era suficiente para perdonar el abandono, la traición, la humillación. El móvil vibró. Un mensaje de don Ernesto. Micaela, Ricardo ha aceptado finalmente los términos del divorcio. Firmará la semana que viene. Todo indica que no va a haber complicaciones. Enhorabuena. Esto se resuelve antes de lo esperado. Micaela leyó el mensaje 2 veces, dejando que las palabras se asentaran. Se acabó. Realmente se acabó. No sintió euforia. No sintió triunfo. Solo sintió un cansancio profundo y una paz extraña, como si un peso invisible finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Esa noche, después de acostar a Hugo, Micaela se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó en el sofá con una libreta. Era algo que Margarita le había sugerido. Escribir, no para publicar, no para compartir, solo para desahogarse. Abrió la libreta en una página en blanco y escribió: Hace 2 meses, mi vida se derrumbó. O al menos eso pensé. Pero ahora mirando atrás creo que lo que realmente se derrumbó fue una mentira que yo había creído durante demasiado tiempo, que necesitaba a Ricardo para ser completa, para ser exitosa, para ser feliz. Hoy tengo a Hugo, tengo mi empresa, tengo mi dignidad, y por primera vez en mucho tiempo me tengo a mí misma. No sé qué va a pasar mañana, no sé si voy a conseguir ese contrato con el ayuntamiento, no sé si Hugo va a dormir toda la noche algún día, pero sé que estoy aquí, sigo de pie, y eso es suficiente. Cerró la libreta y bebió un sorbo de té. En la cuna, Hugo respiraba tranquilo, ajeno a las batallas que su madre había librado para darle un futuro mejor. Micaela sonrió, sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza, porque por primera vez desde que todo había empezado, no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y en algún lugar de Madrid, en un estudio diminuto de Vallecas, Ricardo Navarro seguía pagando el precio de haber subestimado a la única mujer que realmente lo había amado. Pero esa ya no era la historia de Micaela. Su historia apenas comenzaba. 4 meses después del parto, en una tarde calurosa de julio, Micaela estaba en el Parque del Retiro con Hugo en el carrito. Había quedado con Nerea para revisar los últimos detalles del proyecto de Getafe mientras daban un paseo. Hugo dormía plácidamente bajo la sombra de los árboles, ajeno al murmullo de turistas y familias que llenaban el parque. El ayuntamiento está muy contento con el avance, decía Nerea mientras caminaban. Me han dicho que si este proyecto sale bien, hay posibilidades de uno más grande en Alcorcón para el año que viene. Micaela sonrió, sintiendo una satisfacción genuina que hacía meses no experimentaba. Me alegro, de verdad. Hace unos meses no sabía si iba a poder mantener la empresa a flote, y ahora eres una de las consultoras más respetadas con las que he trabajado. Nerea la miró con admiración sincera. Y lo has hecho sola, con un bebé recién nacido, y después de todo lo que pasaste. Eso merece reconocimiento. Micaela iba a responder cuando vio una figura familiar a lo lejos, cerca del estanque. Ricardo. El corazón le dio un vuelco. No lo había visto en persona desde aquella noche en la bracería. Solo había intercambiado documentos legales a través de don Ernesto, correos fríos y formales, que reducían 8 años de matrimonio a cláusulas y firmas. Pero ahí estaba, más delgado, con barba descuidada, ropa que parecía haber visto mejores días. Estaba sentado en un banco mirando el agua con expresión vacía, y entonces la vio. Sus miradas se cruzaron durante un segundo que pareció eterno. Ricardo se levantó lentamente, como si dudara, como si no supiera si acercarse o huir. Micaela sintió que Nerea la miraba con preocupación. «Ese es...» «Sí», murmuró Micaela. «Es él». Ricardo caminó hacia ellas con pasos inseguros. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo. Parecía haber envejecido 10 años en 4 meses. «Micaela», dijo con voz ronca, «por favor, solo quiero hablar. 5 minutos». Nerea se tensó, lista para intervenir, pero Micaela le puso una mano en el brazo. «Está bien, puedo hacerlo». Nerea asintió, aunque no se alejó mucho. Se quedó a unos metros de distancia, vigilante. Micaela empujó el carrito de Hugo hasta quedar frente a Ricardo. No dijo nada, solo esperó. Ricardo miró el carrito, y algo en su rostro se descompuso. Es grande», susurró. «Se parece a ti». «¿Qué quieres, Ricardo?» Él cerró los ojos como si las palabras le costaran un esfuerzo físico.
Quiero pedirte perdón. Micaela no respondió. Simplemente lo miró esperando. Sé que no tengo derecho. Sé que lo que hice fue imperdonable. Te abandoné cuando más me necesitabas, te humillé. Destruí todo lo que teníamos. Su voz se quebró. Y lo he pagado, Micaela. He perdido todo. La empresa, Melissa, mi familia, mi reputación. No tengo nada. ¿Y vienes aquí esperando que yo te compadezca? La voz de Micaela era fría, controlada. No, no espero nada. Solo necesitaba que supieras que lo siento, que cada día me despierto arrepentido, que daría cualquier cosa por volver atrás pero no puedes. Micaela lo interrumpió con firmeza. No puedes volver atrás. No puedes deshacer el abandono. No puedes borrar las fotos que publicaste con ella mientras yo sangraba en un hospital. No puedes recuperar los 4 meses que no has estado presente en la vida de tu hijo. Ricardo apretó los puños, luchando contra las lágrimas. Lo sé, pero quiero intentarlo. Quiero conocer a Hugo. Quiero ser parte de su vida. Quiero recuperar lo que perdí. Micaela negó con la cabeza lentamente. No puedes recuperar lo que nunca valoraste, Ricardo. Nunca me viste realmente. Solo viste lo que yo podía hacer por ti. Sostener tu empresa, aguantar tus ausencias, cargar con tus errores. Y cuando finalmente necesité que tú me sostuvieras a mí, huiste. Micaela, por favor. No. Su voz era firme pero no cruel. Escúchame bien. Tú tienes derecho a ver a Hugo. Eso no te lo voy a negar. Porque él merece tener un padre si tú estás dispuesto a hacerlo de verdad. Pero conmigo no hay vuelta atrás. No hay perdón que borre lo que hiciste. No hay disculpa que reconstruya lo que destruiste. Ricardo dio un paso hacia ella, desesperado. Pero yo te amo. Siempre te he amado. Solo que me perdí. Me dejé llevar por el ego, por la estupidez, no me amabas. Micaela lo miró directamente a los ojos. Amabas la idea de mí, la mujer que te sostenía en silencio, la que nunca te cuestionaba, la que permitía que te sintieras importante mientras ella se hacía pequeña. Pero esa mujer ya no existe, y la que está aquí ahora no te necesita. Las palabras cayeron como piedras. Ricardo retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo sigo adelante? Micaela sintió algo parecido a la compasión, pero no lo suficiente como para ceder. Aceptas las consecuencias de tus decisiones. Pagas la pensión que el juez determinó. Reconstruyes tu vida sin esperar que yo sea parte de ella. Y si de verdad quieres ser un buen padre para Hugo, demuestras con acciones, no con palabras. Hugo empezó a removerse en el carrito, emitiendo un pequeño gemido. Micaela lo meció suavemente hasta que se calmó. Ricardo los miró a ambos con una expresión de pérdida absoluta. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Micaela lo pensó durante unos segundos. Luego respondió con honestidad. No lo sé. Quizá algún día pueda entender por qué lo hiciste. Quizá algún día deje de dolerme cuando recuerde aquella noche en el hospital. Pero perdonarte de la forma que tú quieres, de la forma que te absuelva y te permita volver, eso no va a pasar. Porque yo ya seguí adelante, Ricardo. Y tú también deberías hacerlo. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia donde Nerea esperaba. Ricardo la llamó una última vez. Micaela. Ella se detuvo, pero no se giró. Siempre fuiste mejor que yo. Siempre fuiste más fuerte. Y fui un idiota por no verlo hasta que fue demasiado tarde. Micaela no respondió. Simplemente siguió caminando. Cuando llegó junto a Nerea, sintió las piernas temblar. Nerea le pasó un brazo por los hombros. ¿Estás bien? Micaela respiró hondo, mirando a Hugo que seguía durmiendo tranquilo. Sí, estoy bien. Y era verdad, porque por primera vez desde que todo había comenzado, Micaela no sentía rabia ni tristeza, ni siquiera lástima. Solo sentía paz. La paz de saber que había cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. La paz de saber que su vida ya no dependía de las decisiones de un hombre que nunca la valoró. Y cuando salió del parque esa tarde, con Hugo en brazos y Nerea a su lado, Micaela sintió algo que no esperaba. Libertad, porque Ricardo ya no era su problema, ya no era su responsabilidad, y finalmente, por fin, ya no era su dolor. Mientras tanto, Ricardo seguía sentado en aquel banco del retiro, mirando el agua, entendiendo que había perdido a la única persona que realmente lo había amado, y que esa pérdida era para siempre. 6 meses después del nacimiento de Hugo,
En una mañana fresca de septiembre, Micaela estaba en la oficina de Navarro Consultoría revisando contratos, cuando Margarita entró con una sonrisa extraña en el rostro. «Tienes que ver esto». Dejó su tablet sobre el escritorio. En la pantalla, un artículo de un blog de cotilleos locales de Madrid titulaba «La caída de una influencer. Melissa Suárez pierde patrocinios tras escándalo de infidelidad». Micaela frunció el ceño. «¿Por qué debería importarme esto?» «Léelo», insistió Margarita. Micaela suspiró y comenzó a leer. El artículo detallaba cómo varias marcas habían cancelado contratos publicitarios con Melissa después de que saliera a la luz su relación con Ricardo, un hombre casado cuya esposa dio a luz sola mientras ellos estaban de escapada romántica. Aparentemente algunos seguidores habían iniciado una campaña en redes sociales exigiendo que las marcas dejaran de trabajar con ella por falta de valores y normalizar la infidelidad. Pero lo más revelador estaba al final del artículo. Fuentes cercanas aseguran que Melissa ha perdido más de 100,000 seguidores en los últimos meses y que su cuenta de Instagram, antes llena de publicaciones diarias, ahora apenas muestra actividad. Varios comentarios en sus últimas publicaciones la acusan de destructora de hogares y aprovechada. La influencer, que solía compartir cada detalle de su vida, ahora mantiene un perfil casi fantasma. Micaela dejó la tablet sobre la mesa. «No siento lástima por ella. Ni deberías». Margarita se cruzó de brazos. «Pero quería que supieras que ella también está pagando, no solo Ricardo». Micaela asintió lentamente. Parte de ella, una parte muy pequeña, se preguntaba si Melissa realmente había entendido el daño que había causado, o si solo lamentaba haber perdido sus contratos y su popularidad. Lo que Micaela no sabía era que, en ese mismo momento, Melissa Suárez estaba sentada en el sofá del piso de su hermana en Barcelona, mirando su móvil con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Su cuenta de Instagram, que una vez había sido su fuente de ingresos, su identidad, su vida entera, ahora era un cementerio digital. Cada publicación que hacía recibía cientos de comentarios crueles. «Ojalá nunca encuentres la paz después de lo que hiciste. Destructora de familias. Vergüenza de mujer. ¿Dónde está tu novio rico ahora? Ah, claro. Te abandonó cuando dejó de tener dinero». Había intentado borrar los comentarios, bloquear usuarios, incluso poner su cuenta en privado durante unas semanas. Pero el daño ya estaba hecho. Las marcas con las que trabajaba, cosméticos, ropa, joyería, habían cancelado todos los contratos. Algunas enviaron correos educados, alegando cambios en la estrategia de marketing. Otras simplemente dejaron de responder. Su hermana Patricia entró en el salón con 2 tazas de té. «Tienes que dejar de mirar eso. Solo te hace daño». Melissa dejó el móvil con un gesto brusco. «No entiendes. Esto era todo para mí. Mi trabajo. Mi vida. Y ahora no tengo nada». Patricia se sentó a su lado con expresión seria. «Tuviste opciones, Melissa. Nadie te obligó a meterte con un hombre casado. Nadie te obligó a publicar esas fotos mientras su mujer estaba dando a luz. Tú elegiste todo eso». «Yo no sabía que ella estaba de parto. Ricardo me dijo que ya no estaban juntos, que el matrimonio llevaba meses acabado. ¿Y le creíste sin cuestionarlo? ¿Sin buscar? ¿Sin pensar que quizá te estaba mintiendo?» Patricia negó con la cabeza. «Eres mi hermana y te quiero, pero esto fue culpa tuya. Y de él. Y ahora ambos estáis pagando». Melissa se llevó las manos al rostro. «He intentado encontrar trabajo normal. He enviado currículums a tiendas, cafeterías, oficinas. Nadie me contrata. Cuando buscan mi nombre en Google, lo primero que sale es ese maldito artículo. Entonces tendrás que irte de Madrid, empezar de cero en otro sitio, cambiar de nombre si es necesario». Melissa la miró con horror. ¿Cambiar de nombre? ¿Huir como una criminal? No como una criminal, como alguien que cometió un error enorme y necesita reconstruir su vida lejos del escándalo. Patricia bebió un sorbo de té. «O puedes quedarte aquí, lamentándote, esperando que la gente te perdone. Pero te aseguro que eso no va a pasar pronto». Melissa guardó silencio. Sabía que su hermana tenía razón. 2 días después, Melissa hizo algo que nunca imaginó que haría. Borró su cuenta de Instagram. No la desactivó. La borró por completo. 500,000 seguidores. Años de trabajo. Fotos, vídeos, recuerdos, contratos. Todo desapareció con un clic.
Se sentó en la cama de la habitación de invitados de su hermana y lloró durante horas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de pérdida de identidad. Porque Melissa nunca había aprendido a ser nadie más que una influencer. Y ahora que eso había desaparecido, no sabía quién era. Mientras tanto, en Madrid, Ricardo intentó contactar a Melissa una última vez. Le escribió un correo desde una cuenta nueva. Melissa, sé que no quieres saber nada de mí, pero necesito decirte que lo siento. Yo te arrastré a esto. Te hice creer que estábamos construyendo algo cuando en realidad solo estaba huyendo de mis responsabilidades. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que todo esto fue mi culpa. Melissa leyó el mensaje 3 veces. Luego lo borró sin responder, porque al final, lo único que Ricardo le había dado era una ruina compartida. De vuelta en la oficina de Micaela, Margarita seguía esperando alguna reacción. ¿No te satisface ni un poco saber que ella también lo está pasando mal? Micaela miró por la ventana. Fuera, Madrid seguía con su ritmo implacable. La vida continuaba, indiferente al dolor de todos ellos. No, respondió finalmente. No me satisface. No disfruto del sufrimiento de nadie, ni siquiera del de ella. Hizo una pausa, pero tampoco me da pena. Ella eligió ser cómplice de algo que sabía que estaba mal, y ahora está viviendo las consecuencias de sus decisiones. Margarita asintió respetando la respuesta. Eres mejor persona que yo entonces. Micaela sonrió levemente. No soy mejor. Solo estoy cansada de cargar con el peso de la rabia. Ya tuve suficiente. Esa tarde, mientras daba de comer a Hugo en el parque cerca de su casa, Micaela vio pasar a una pareja joven con un bebé en brazos. Reían, se miraban con complicidad, parecían felices. Hubo un tiempo en que eso le habría dolido, en que habría sentido envidia, tristeza, la punzada aguda de lo que ella no tenía, pero ahora solo sintió agradecimiento, porque Hugo estaba sano, porque ella tenía trabajo, porque su madre vendría a visitarla el fin de semana, porque Nerea le había enviado un mensaje esa mañana, diciendo que el proyecto de Getafe había sido un éxito rotundo y que querían expandirlo, porque su vida, finalmente, era suya. Ricardo seguía pagando su pensión con retraso. Don Ernesto lo perseguía cada mes con requerimientos legales, y finalmente Ricardo comenzó a pagar para evitar consecuencias judiciales mayores, aunque siempre llegaba con días o incluso semanas de demora, pero lo pagaba. Había visto a Hugo 3 veces en los últimos 2 meses, siempre con supervisión, siempre incómodo, siempre intentando compensar 6 meses de ausencia, con juguetes que el bebé apenas empezaba a poder usar. Melissa había desaparecido de las redes, del radar, de Madrid, y Micaela ya no pensaba en ninguno de los dos, porque por primera vez en mucho tiempo, cuando pensaba en el futuro, no veía dolor, veía posibilidades, y eso, después de todo lo que había pasado, era más de lo que nunca se atrevió a esperar. Mientras el sol de septiembre bañaba el parque con luz dorada, Micaela meció a Hugo suavemente y susurró: «Ya pasó lo peor, mi amor. Lo prometo». Y esta vez, cuando lo dijo, realmente lo creyó. 1 año después, 1 año y 2 meses después de aquella madrugada helada de marzo en el Hospital Público del Sureste de Madrid, Micaela Navarro despertó en su nuevo piso de Chamberí, con la luz del sol entrando por la ventana del dormitorio. Era sábado. Hugo tenía 14 meses y había aprendido a caminar hacía apenas 3 semanas. Ahora pasaba el día tambaleándose por el piso, agarrándose a los muebles, riendo cada vez que lograba dar 3 pasos seguidos sin caerse. Micaela se levantó despacio, sintiendo el cuerpo descansado por primera vez en meses. Se asomó a la habitación de Hugo y lo encontró despierto en su cuna, jugando con un muñeco de peluche. Cuando la vio, extendió los brazos y gritó emocionado: «¡Mamá!». Era su palabra favorita, la única que decía con claridad absoluta, y cada vez que la pronunciaba, algo en el pecho de Micaela se expandía hasta casi dolerle de felicidad. Lo sacó de la cuna y lo llevó a la cocina, donde preparó el desayuno mientras Hugo intentaba trepar por su pierna. El piso era pequeño pero luminoso, con 2 habitaciones, un salón amplio y una cocina que olía a café recién hecho y a pan tostado. No era lujoso, pero era suyo, completamente suyo. Había vendido el piso de Vallecas 3 meses atrás, no porque fuera malo,
sino porque cada rincón le recordaba a una vida que ya no existía. Con el dinero de la venta y los ahorros de la empresa, había conseguido alquilar este lugar con opción a compra. Era un nuevo comienzo en todos los sentidos. Mientras Hugo devoraba trozos de plátano en su trona, Micaela revisó su agenda. Hoy tenía una comida con Nerea y Javier para celebrar la firma de un nuevo contrato. Un proyecto de consultoría para 3 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Era el contrato más grande que Navarro Consultoría había conseguido jamás. Y lo había logrado ella sola. Bueno, no del todo sola. Margarita seguía siendo su mano derecha, su confidente, su amiga incondicional, y ahora también tenía un pequeño equipo, 2 consultores jóvenes que habían empezado como becarios, y que Micaela había contratado a tiempo completo cuando los números lo permitieron. La empresa no era enorme, pero era sólida, respetada, y lo más importante, era honesta. A las 2 de la tarde su madre llegó desde Cuenca para quedarse con Hugo mientras Micaela iba a la comida. Amparo entró como un vendaval de energía, cargando una bolsa con toppers de comida casera y otra con juguetes nuevos para su nieto. «Mi amor, cada día más grande», exclamó mientras levantaba a Hugo en brazos y lo cubría de besos. Micaela sonrió, sintiéndose afortunada de tener una madre así. «Gracias por venir, mamá. No tienes que darme las gracias. Para eso estoy». Amparo la miró con esos ojos que siempre veían más de lo que Micaela quería mostrar. «¿Y tú cómo estás?» «De verdad». Micaela lo pensó durante unos segundos. Bien, realmente bien. Y era cierto. No era la felicidad explosiva de las películas. No era un final de cuento de hadas. Pero era una paz sólida, construida sobre sus propias decisiones, su propio esfuerzo, su propia dignidad. «Me alegro, hija. Te lo mereces». Amparo le dio un abrazo fuerte. «Ahora ve a esa comida y disfruta. Hugo y yo vamos a construir una torre altísima con sus bloques». Micaela se cambió de ropa, se puso un vestido sencillo color azul marino y salió del piso con una sensación extraña. Libertad sin culpa. La comida fue en un restaurante acogedor cerca de la Puerta de Alcalá. Nerea y Javier ya estaban allí, con copas de vino blanco y sonrisas amplias. «Ahí está nuestra estrella», dijo Javier levantándose para darle un abrazo. Se sentaron, pidieron comida y durante 2 horas hablaron de trabajo, de proyectos futuros, de anécdotas divertidas. En ningún momento se mencionó a Ricardo, en ningún momento se habló del pasado, porque esa ya no era la historia de Micaela. Su historia ahora era esta, una mujer que había reconstruido su vida desde las cenizas, que había aprendido a valorarse, que había descubierto que no necesitaba a nadie para ser completa. Cuando la comida terminó y salieron a la calle, Javier se despidió con un apretón de manos. «Ha sido un placer trabajar contigo, Micaela, y tengo la sensación de que esto es solo el principio». Nerea se quedó un momento más. «¿Sabes? Cuando te conocí, pensé que eras fuerte, pero ahora sé que eres mucho más que eso. Eres valiente, y eso es muy diferente». Micaela sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. «Gracias, de verdad». Caminó de vuelta a casa despacio, disfrutando del aire fresco de la tarde, de la ciudad que seguía viva y bulliciosa a su alrededor. Pasó por delante de una librería y entró por impulso. Compró un libro de cuentos para Hugo y uno de poesía para ella. Cuando llegó al piso, encontró a su madre y a Hugo dormidos en el sofá, rodeados de bloques de colores. Dejó las bolsas con cuidado y se sentó en el sillón frente a ellos, observándolos. En algún lugar de Madrid, Ricardo seguía viviendo en su estudio de Vallecas, trabajando en empleos temporales, intentando reconstruir algo de lo que había perdido. Pagaba la pensión cada mes, ahora con más regularidad, y veía a Hugo cada 2 semanas. Había intentado disculparse con Micaela en varias ocasiones, pero ella siempre mantenía la distancia, educada, pero firme. No había espacio para él en su vida, y eso estaba bien. Melissa había desaparecido completamente. Algunos rumores decían que se había ido a Valencia, otros que estaba en el extranjero. A Micaela no le importaba. Esa mujer ya no era parte de su historia. Hugo se removió en brazos de su abuela y abrió los ojos lentamente. Cuando vio a Micaela, sonrió con esa sonrisa desdentada que iluminaba cualquier habitación. «Mamá». Micaela se levantó, lo cogió en brazos y lo meció suavemente. «Hola, mi amor. ¿Has sido bueno con la abuela?»
Hugo asintió con la cabeza, aunque no entendía realmente la pregunta. Micaela lo besó en la frente y caminó hasta la ventana. Afuera, Madrid brillaba bajo la luz dorada de la tarde, la ciudad donde había llorado, donde había luchado, donde había renacido. ¿Sabes qué, Hugo?, susurró Micaela. Tu mamá no es perfecta, comete errores. A veces se siente cansada, a veces tiene miedo, pero hay algo que quiero que sepas siempre. Nunca me voy a rendir. Nunca voy a dejar que nadie me haga sentir pequeña, y voy a enseñarte a ti a hacer lo mismo. Hugo la miraba con esos ojos claros y confiados, ajeno a las batallas que su madre había librado para darle una vida mejor, y Micaela supo, con una certeza absoluta, que todo había valido la pena, no porque hubiera destruido a Ricardo, no porque hubiera conseguido venganza, sino porque había recuperado algo mucho más valioso, a sí misma, porque un año atrás, en aquella madrugada oscura de marzo, Micaela había dado a luz a Hugo, pero también se había dado a luz a sí misma, y la mujer que renació de aquella noche era más fuerte, más sabia, más completa de lo que jamás imaginó que podría ser. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Micaela cerró los ojos y respiró hondo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió algo puro y luminoso en el pecho. Gratitud, por Hugo, por Margarita, por su madre, por Nerea y Javier, por las segundas oportunidades, por la fuerza que no sabía que tenía, y por la certeza de que, pasara lo que pasara, ella iba a estar bien, porque ya no era la mujer que esperaba ser salvada, era la mujer que se había salvado a sí misma, y esa, al final, era la victoria más grande de todas. Fin. Mensaje final. La vida de Micaela cambió para siempre aquella madrugada de marzo, no porque trajera a Hugo al mundo sola, sino porque descubrió algo que nunca había imaginado, que la mujer más fuerte que conocería sería ella misma. Ricardo lo perdió todo, la empresa que nunca fue suya, la familia que abandonó, el respeto que destruyó con sus propias manos. Melissa desapareció, cargando con el peso de haber sido cómplice de una traición que Internet nunca olvidaría. Pero Micaela no construyó su victoria sobre la ruina de ellos. La construyó sobre su propia dignidad, su trabajo, su valentía para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Porque al final, la verdadera venganza no fue humillarlos públicamente, fue levantarse cada mañana, besar la frente de Hugo y saber que no necesitaba a nadie para sentirse completa. Esta no es solo la historia de una traición, es la historia de una mujer que se negó a ser destruida, y esa mujer eres tú. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y el perdón de alguien que te destruyó? ¿Qué elegiste? ¿Y cómo cambiaste después de esa elección? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.